Ok, quiero invitarlos a lo que nos atañe. Hemos iniciado una serie de sermones en los Salmos, una serie que hemos llamado, o que he llamado ¿Hasta cuándo? La razón de esta serie es porque no sé cuántas veces en estos meses he oído esa palabra ¿hasta cuándo? Y empecé a preguntar en la Escritura cómo podríamos respondernos esa pregunta. Y la Escritura está rica en información y los Salmos están llenos de eventos donde nos muestran esta misma necesidad, esta misma pregunta. Y los Salmos, en los Salmos he encontrado una serie de ellos donde nos ayudan a respondernos esta pregunta, y queremos no solo ir a través de lo que los Salmos nos dicen, pero cuáles son las emociones que ellos expresaron, los escritores de estos Salmos, cuáles fueron los recursos que usaron cuando tuvieron esa pregunta en sus vidas. Quiero animarles a que me acompañen orando y pongamos este tiempo en manos de Dios. Pidamos a Dios que hable a nuestros corazones esta mañana. Oremos juntos. Padre, queremos poner nuestras vidas en tu altar. Suplicamos esta mañana tu intervención en nuestros corazones, tu dirección. Confesamos nuestra necesidad de tu sabiduría. Confesamos que en muchas cosas, en muchas situaciones, en muchos momentos hemos abandonado tu consejo, hemos optado por el nuestro y suplicamos que nos ayudes a regresar a ti. Tú conoces los corazones de cada uno de los hogares que hay acá representados, nuestras necesidades, nuestras luchas. Tú conoces nuestros miedos. Juntos te imploramos que por tu Espíritu Santo esta mañana, a nosotros que estamos acá, a quienes están conectados a través de los canales, de nuestros canales electrónicos, que hables, que exhortes, que animes nuestras vidas. Suplicamos esto todos con humildad, lo suplicamos en el nombre y en la autoridad de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero animarles a que me acompañen en el Salmo 4. 8 días vimos el Salmo 3 y esta mañana quiero que leamos juntos el Salmo 4. Estos dos salmos van de la mano, el Salmo 3 y el Salmo 4. Se piensa, los estudiosos de la Escritura han concluido que esto es una oración. El Salmo 3 es una oración que el salmista hizo en la mañana, una oración matutina, y que el Salmo 4 es una oración vespertina que él hizo al final del día. El Salmo 3, como hablamos ahora 8 días, está escrito, fue escrito dentro del marco de una situación de muchísimo dolor para David, la traición de uno de sus hijos. Y parece que este salmo es la respuesta en la tarde. Tiene mucho de parecido. Quiero que me acompañen. Salmo 4, dice así la Escritura: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán lo vano e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. David tenía razones suficientes y además, por ser el rey, tenía el poder para el resentimiento, para la venganza, para la antipatía, para el odio, para el desprecio a Dios, o a quienes en apariencia en este salmo amenazaban su seguridad, su vida, su estabilidad tanto emocional como física, como mental, como económica. Es el camino más fácil para nosotros. Es lo que tenemos. Cada día lo usamos.
Los causantes de mis dolores y de sufrimiento son, y ustedes y yo usamos eso como excusa. Absalón lo está haciendo, el hijo de él está haciendo eso, está acusando a los demás y a su papá de su desgracia. Es lo que usamos con frecuencia. Pero en este Salmo David hace algo que es inmensamente útil para nosotros en el manejo de cualquier evento, cualquier situación que nos esté dañando. Lo primero que David hace es que David acude a Dios en oración. Eso hace en el versículo 1. Mire lo que dice. Responde a mi clamor, Dios mío, defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. David acude con clamor a Dios en una clara condición de desconfort. No está precisamente en su mejor estado anímico ni físico. No está en su mejor posición económica. Está experimentando precisamente los efectos distorsionadores de sentirse que eso terrenal que él tenía era lo que lo sostenía. Entonces cae de rodillas y regresa al Padre y le pide que lo responda, que lo alivie, que se apiade de él, que lo escuche. Es en verdad lo que estamos ustedes y yo presenciando acá de David, es en verdad una condición o una actitud de honestidad, de humildad, de arrepentimiento. Lo que lo tenía cómodo a él en ese momento, su estabilidad como rey, su estabilidad en su familia, su ejército, ahora ya no estaba. Se le habían quitado. Eso que le daba a él seguridad ya no estaba. De modo que David ahora regresa a lo único que no se le puede quitar, su relación con Dios. No la merecía, no la había ganado, pero Dios, al igual que a todos nosotros, por su misericordia, le había dado el derecho de ser su hijo. Pero además no solo lo había incluido como su hijo, sino que le había dado todo lo demás. Ahora, en ese momento de la vida de David, lo demás, otra vez su familia, su propio hijo, su ejército, su reino, le había sido quitado, había desaparecido, ya no estaba. De modo que entonces David acude a pedirle al Padre, responde a mi clamor, Dios mío, defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí, escucha mi oración. Luego David hace algo interesante en los versículos 2 hasta el 5, invita y lleva a sus acusadores a Dios mismo, los empuja hacia Dios. Empieza el Salmo 2, dice ustedes, señores, refiriéndose a personas que aparentemente tienen algún cargo de importancia. Pueden ser los que están causando el dolor de David o simplemente están exacerbando ese dolor, o son los que se están burlando de que el Dios de David se está tardando. Y él les dice algo como lo siguiente: ¿qué esperan ustedes para entender que mis pecados ya han sido perdonados? ¿Cuál es su beneficio? Más o menos les dice él, en recordarme mis vergüenzas. ¿Qué provecho sacan en ustedes recordarme la arrogancia, la inmoralidad mía, la complacencia mía? Mi gloria ya no es eso, les dice el salmista más o menos. No tienen que cambiar más mi gloria en vergüenza. Yo ya he sido perdonado, es más o menos lo que les está diciendo. Son acusadores críticos, son, según describe el salmista, amantes de lo creado. Su esperanza está únicamente en las cosas de la tierra, que no pueden retener. De hecho, él dice que son cosas ilusorias. ¿Son reales? La familia es algo real, la salud, los amigos, los bienes, el estatus social o económico, la condición física es algo real, la condición emocional es algo real, nos fueron dados por Dios, son para que ustedes y yo las poseamos, pero no nos pueden poseer a nosotros. Dios puede tomarlas cuando Él quiera, y el caso de David es ese. Dios acaba de tomar todo lo que Él tenía, todo en lo que Él tenía afincada su esperanza. No son nuestra gloria, no deben ser nuestra gloria, y es lo que David está diciéndoles: paren de cambiar mi gloria en vergüenza. Lo que sí es que si todas estas cosas que son reales y que Dios nos ha dado, nos aferramos a ella, pueden convertirse en nuestra vergüenza.
pero pueden llegar también a ser el objeto de nuestra condenación por haber depositado nuestra confianza en cosas vanas, ilusorias. Anima a sus detractores a algo interesante y por ende él mismo, su propio corazón, a permanecer fieles a Dios. A mí me llamó mucho la atención de esto porque me pregunté yo, pero ¿quién lo dice? Quienes de ustedes conocen la historia del rey David, bien sabemos los pecados de David, bien sabemos que la familia de David no era precisamente una familia perfecta. David no era un hombre puro. De manera que, ¿cómo dice él que es fiel? Bien, lo que David hizo fue simple. David, por fe, siguió los procedimientos que Dios ha establecido para sus hijos. Ser honesto con uno mismo, arrepentirse, ser agradecido, demostrar fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él enseña. Caminar en la transformación de vida en la dirección que el Espíritu Santo nos muestra. David está animando a sus perseguidores y por supuesto a él mismo a permanecer confiando en Dios, independiente de los fracasos externos, de las culpas internas. Quizá David, y por lo que ustedes y yo sabemos de David, no era precisamente alguien digno de honra y de alabanza. Posiblemente ustedes y yo, algunos de ustedes y yo, no seamos dignos de ningún respeto ante los ojos de los demás. Y ellos tenían razón en referirse a la semana pasada, leímos su experiencia y cómo le gritaban lo que él había hecho. Puede que alguien quiera despreciarnos a nosotros con razón. Puede que alguien quiera acusarnos o burlarse de nosotros con las razones que la persona tenga. Pero David sabe que Dios le responde, que Dios lo defiende, que Dios nunca se burla, que Dios no le guarda rencor, que Dios lo ama. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice otra parte en la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y David está regresando a ese punto. No espera nada de los otros y tampoco quiere que ellos esperen nada que David no les puede dar. De modo que simplemente los invita a acudir al Padre. Esa invitación es muy importante porque solo el Padre, solo Dios puede darnos a usted y a mí información clara sobre quiénes somos. No busque en ningún otro lado información acerca de usted mismo. ¿Usted quiere saber quién es usted? Vaya a la Escritura. La Escritura le va a decir a usted con toda claridad quién es usted. Pero no solo eso, sino que la Escritura nos va a decir quiénes son los demás. Y la Escritura no se queda ahí, la Escritura nos advierte algo. Nos dice cuáles son las mejores acciones que ustedes y yo podemos tomar y que los demás pueden tomar. Y la Escritura va un paso más allá. Nos da la información, nos dice lo que tenemos que hacer y nos dice algo que solo la Escritura nos puede decir. La actitud correcta que ustedes y yo debemos asumir ante lo que estamos haciendo. ¿Cómo así? Si es posible que usted se pare en la mañana a hacer algo por alguien que aparentemente es bueno, pero usted lo está haciendo de mala gana en su corazón. Bien, la Escritura nos dice eso con toda claridad. Si usted quiere saber qué es lo correcto acerca de usted, acerca de otros o acerca de sus actitudes, no vaya a ningún otro lugar. El único lugar es la Escritura. Y David está acudiendo al Padre. Les está diciendo su disgusto, su enojo, no tiene nada de malo. Pero les dice, deben preguntarse cuál es la razón de su enojo, en qué se fundamenta. ¿Por qué están enojados conmigo? ¿Cuál es la verdadera razón? Tiemblen antes de irritarse contra otros. Revisen y se darán cuenta que es a causa de que otros no están actuando como usted quiere. Yo quiero invitarlos a que se pregunten lo siguiente. Piensen en esta semana que acaba de terminar. Si usted ha tenido algún disgusto con alguien por algo, ¿cuánto de ese disgusto es porque
esa persona deshonró a Dios o porque esa persona no hizo la voluntad de Dios. Básicamente el salmista está animándolos: revisen, examinen su corazón, no se dejen engañar de ustedes mismos. Les dice: ¿hasta cuándo van a cambiar mi gloria en vergüenza? Les pide algo interesante, les pide que ofrezcan sacrificios de justicia. Es decir, que reconozcan quiénes son, a quién le pertenecen, que reconozcan que estábamos irremediablemente perdidos, que a quienes crean Dios ha decidido perdonarlos, rescatarlos, adoptarlos, que estamos todos en un proceso de transformación constante y que lo único que en verdad tenemos seguro son las promesas de Él, que ustedes y yo seremos al final de la historia restaurados en gloria. Eso es ser justos. No merecemos lo que Él nos ha dado, no podemos ganarlo, pero Dios tomó la decisión, según nos dice la Escritura, de venir a buscar, a salvar a quienes estábamos perdidos. De modo que confiar en Dios para David y no en su propia prudencia, y para nosotros ha de serlo también. Rendir nuestro ser al control, a la dirección, a la guía del Espíritu Santo será la mejor decisión que usted puede tomar en su paso por la tierra. Y será además la evidencia de su arrepentimiento, será además la evidencia de su verdadera conversión. Entonces, no solo acude a Dios David, sino que además lleva su propio corazón y lleva el corazón de sus acusadores y enemigos a que busquen a Dios. Sí, puede que ustedes tengan razón en lo que dicen, pero vayan a Dios. Hablen con Él y díganle por qué están tan disgustados conmigo. Nuevamente, estos principios son útiles si ustedes y yo los consideramos como prácticos en nuestra vida diaria. De lo contrario, eso es simplemente un salmo que alguien escribió por allá y ni siquiera a veces logran ponerse de acuerdo en cuándo fue escrito. Luego David hace algo interesante que tal vez para mí es lo que más me llama la atención en este salmo. Es que David resalta la cercanía, resalta el cuidado, resalta la fidelidad de Dios. Y lo hace por algo interesante. En los versículos 6 al 8 dice lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Y dice algo interesante: alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y vino en abundancia. Ahora, esos dos elementos, el trigo y el vino, era una forma de decir de aquellos que tienen todo resuelto económicamente en sus vidas. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando fijamos nuestros ojos y nuestra esperanza en lo terrenal, en esto que ustedes y yo estamos viviendo, grupos políticos, grupos sociales, grupos religiosos, organizaciones científicas, intereses económicos, ustedes y yo vamos a tener innumerables y constantes razones para desconfiar, para derrotarnos, para desalentarnos, para sentirnos defraudados, para sentirnos traicionados. Es entonces urgente que ustedes y yo le pidamos a Dios su luz. Hay una porción del Salmo 119 que para mí es muy importante. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la figura es interesante. La palabra de Dios no es algo que ilumina allá adelante. La palabra de Dios es algo que ilumina acá. Yo no sé si a ustedes les haya tocado caminar en el campo en la noche, donde la oscuridad es, usted no ve más allá de su nariz, con una linterna. Si usted proyecta la linterna hacia adelante, no ve nada. Usted tiene que ponerla en su camino. Eso es lo que hace la Escritura. Alumbra en donde los pasos que usted va a dar, los pensamientos que usted va a tener, las intenciones que está usted asumiendo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lo que David hace de pedirle a Dios que ilumine, que haga resplandecer su rostro, ha de ir acompañado de algo importantísimo: la decisión suya de seguir la dirección que Dios le muestre.
de rendirnos a la dirección, a la guía, al control del Espíritu Santo. De lo contrario, la necedad va a ser más grande, la ceguera va a ser peor. Si usted está pidiéndole a Dios que lo ilumine y Él lo ilumina a uno, y usted no sigue en esa dirección, va a ser mayor entonces el estado de confusión, más grande la incertidumbre. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Dice más adelante la Escritura: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes. La fe radica en algo interesante. La fe se afirma, la fe se sostiene en información probada. La fe no es algo raro, místico, que no se puede tocar. La fe se radica en principios, en pactos, en promesas demostrados, escritos, que usted y yo podemos ir y consultar las veces que sea necesario. Pero la fe se demuestra en acciones diarias, en acciones concretas. En aquello en lo que yo he depositado mi fe. Dice Romanos, y quiero que me acompañen, Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22. Está hablando el escritor de Romanos acerca de uno de los hombres de Dios y que es calificado como el padre de la fe. Y mire lo que hace Romanos capítulo 4, versículos 16 hasta el 22. Dice así la Escritura: un momentico que yo estoy en Romanos 14, son 10 menos. Dice así Romanos capítulo 4, versículo 16: por eso la promesa viene por fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para que toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, a quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Dice la Escritura: así que Abraham creyó a Dios, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiera. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Antes, por la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y quise traer este caso extremo donde un hombre en unas condiciones completamente antagónicas decide creer lo que Dios le había dicho. Quiero que me acompañen a leer el Salmo 1, un salmo muy conocido, los primeros 4 versículos. Dice así la Escritura: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Cualquier consejo que usted reciba y que esté fuera de esta santa ley, de esta justa y santa medida, es insuficiente, está contaminado, es producto de mentes y de corazones impíos, escarnecedores, malvados, inmersos en pecado. Puede que suene bonito, puede que sea pegajoso,
pero está aparte de esta ley. David entonces va al Padre para protegerse él mismo de sí mismo, de su autojustificación, de su egocentrismo, de los ataques que pueden venir de otras fuentes. De nada nos sirve a nosotros reconocer esta santa ley si no vamos a caminar en ella. Miren cómo lo pone Santiago. Acompáñeme, Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante, hasta el 25, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, como si nos dijera: no sirve de nada que usted vaya solo el domingo a escuchar la palabra. Pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La Escritura no puede ser más clara. Cualquier consejo fuera de este consejo, fuera de esta santa ley, de esta justa y santa medida, es insuficiente, está contaminado. De nada nos sirve si vamos a ella y no la seguimos. Se trata de ir de lo que hemos oído, de lo que hemos leído de los profetas, a ponerlo en práctica. David en este momento de su vida está alarmado, está asustado, quiere regresar al camino, quiere que Dios resplandezca en la oscuridad que él tiene. ¿Ha entendido David lo fácil que es para nosotros los seres humanos seguir nuestro propio consejo, seguir nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos? Es muy fácil. Alguien me hace algo, alguien me mira de una manera que yo no quiero y mi mente empieza a dar vueltas y mi corazón se llena de motivos. Y David está alarmado. Entonces quiere buscar los pensamientos del Padre. Quiere cuidarse de seguir su propia prudencia, que está fundamentada en mi pecado, en las perversiones de mi alma y no en esta santa ley, en estos pactos, en estas promesas, en estos principios que son santos. Que yo no tengo que inventar en qué es lo que voy a creer en mi relación con los demás, lo que dice la Escritura. En qué es lo que voy a creer en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis clientes, con mis vecinos, en lo que dice la Escritura, no en lo que dicen mis emociones. Jesús afirma que es una necedad escuchar su palabra y no hacerla. Y yo quiero confesarles a ustedes, por muchos años he actuado neciamente, oyendo las cosas bonitas de Dios, oyendo las palabras lindas de Jesús, cantándolas en mi teléfono, en mis canales de YouTube, pero no haciéndolas. Y Él dice que quien las escucha y no las hace es un necio. Nos trae insatisfacción, nos trae crítica, nos trae rechazo a otros. No podremos ver con claridad los asuntos de la vida. Desconfiaremos incluso de la presencia, del cuidado, de la santidad, de la justicia de Dios. Pondremos en juicio incluso eso. Un desastre colosal. Quedaremos aturdidos, quedaremos a merced de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos o de las opiniones de otras. Es aquel cuyo Dios no es Dios, cuyo Dios es lo vano, cuyo Dios es el mismo. Pero Jesús nos dice algo interesante. Jesús nos dice que es una demostración de fe, de prudencia, de buena conciencia escuchar su palabra. Jesús nos dice que poner sus palabras por obra, rendirnos a su dirección, rendirnos a su sabiduría, nos da estabilidad, nos da claridad, nos da paz, nos da dirección. Preguntarle a Él, ¿qué voy a hacer? Tengo mi mente confusa, tengo mi corazón lleno de emociones. Por favor, dirígeme, ¿qué hago, Señor?
Elizabeth Elliot dice algo interesante, que hay solo dos razones por las que usted y yo sufrimos. Y si usted está sufriendo por algo en este momento en su vida, lo que sea, piense en esto que ella dice. Ella dice que usted y yo sufrimos solo por dos razones. Porque no tenemos lo que queremos o porque queremos lo que no tenemos. Usted no tiene la estatura que quiere. O quiere el esposo o la esposa que no tiene. Usted no tiene la salud que quiere. Usted no tiene toda su familia completa. Todo nuestro sufrimiento radica en que queremos lo que no tenemos. O tenemos lo que queremos. Usted tiene una cara que no le gusta. Usted tiene una estatura por la que usted está luchando toda su vida. Usted tiene un problema que no quisiera tener. Que tu luz brille, dice él. Que tu luz resplandezca. La palabra que David usa al final del Salmo es una palabra interesante. Y la palabra que él usa es gozo, no es felicidad. Es una palabra que supera la simple manifestación de alegría. Creo que según dice que su presencia, ¿cómo es que lo dice? El versículo 7. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que las que tienen los disfrutes del trigo y vino en abundancia. La palabra que él usa allí no es precisamente alegría, sino gozo. Es una palabra que define la condición permanente de mi corazón ante quien es Dios y lo que Él hace para mí y particularmente en los momentos como estos que el salmista está enfrentando, de dolor, de pérdida, de incertidumbre, de traición, de crítica. Tu cercanía, tu cuidado, dice el salmista, produce en mí un gozo superior a la aprobación de todos a mi alrededor. Ay, que me critiquen, Señor, que me desprecien, Señor. Tu presencia en mí supera inmensamente las alegrías que produce el bienestar terreno. Un escritor bíblico dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Hace unos años atrás, una jovencita que llegó a un estudio bíblico dijo una frase que se clavó en mi corazón. Después de haber hablado de estos asuntos que nos aferran, dijo: yo estaba yendo feliz para el infierno. Ella había creído que necesitaba la aprobación de todos, que lo que le daba seguridad era su profesión, eran sus posesiones, y dijo: yo estaba yendo feliz para el infierno. Únicamente por la comprensión de que todos los juicios de Dios son justos, de que lo que estoy enfrentando de parte de Dios no es para dañarme, sino para Él afirmarme en mi fe. Únicamente por eso, solo por la confianza en Él, resultará posible que en una situación de semejante tensión, de semejante traición, de desprecio de los demás, pueda uno acostarse y dormir confiado. Porque tú, Señor, no es lo demás acá alrededor mío. No es mi condición física, no es mi condición emocional, no es mi condición política, no es la condición económica de mi pueblo. Eres tú quien me hace vivir confiado. Dice la Escritura: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice el apóstol Pablo: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No me interesa lo que usted esté pasando, no me interesa lo que usted tenga, no me interesa lo que usted piensa, dice el apóstol. Dime algo: ¿entiendes que eres pecador? ¿Entiendes que tu pecado te va a llevar al infierno? ¿Entiendes que solamente Cristo Jesús puede redimirte? Si las dos respuestas son sí, no quiero saber nada más de usted. Quiero saber solamente que entiendes tu condición de pecador
y que solo hay un libertador, Cristo Jesús. Lo demás, si eres rico, pobre, alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, amarillo o azul, no me interesa. Me interesa saber que entiendes tu condición y que has sido perdonado. Que al final del día mi confianza esté solo en ti. Que al final del día brille tu luz en mi corazón. Oremos. Señor, queremos dar gracias por esta mañana y por tu palabra. Gracias por la experiencia de David, porque estamos enfrentando situaciones tan idénticas todos los días. Te pedimos que nos ayudes a usar las mismas herramientas, que nos permitas ir a la Escritura, encontrar en ellas tus promesas, encontrar en ella tus pactos, descansar en estos pactos y en estas promesas, seguir estos principios con la misma fe que lo hizo Abraham, con la misma fe que lo hizo David, con la misma fe que lo hizo Pablo. Gracias porque ellos enfrentaron situaciones muy complejas de pérdida de familiares, de pérdida de salud, de pérdida económica, de traición, de desastres financieros, de desastres políticos, pero mantuvieron su esperanza en ti. Te pido por nosotros, Señor. Te pido que nuestros corazones puedan estar fijos solo en ti. Por favor, por tu misericordia, no nos dejes distraer. Guíanos, condúcenos, Espíritu Santo de Dios. Lo pedimos juntos con humildad, lo pedimos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor.